Buenas noches, hermanos. Que Dios me bendiga, muchas bendiciones. Qué grato es alabar a Dios, hermano. La disfruté hoy. Pocas veces uno a veces disfruta la alabanza, en el caso mío, porque uno anda pendiente de que todo funcione. Pero hoy día dije, no, voy a ir temprano a escuchar, inclusive llegué temprano aquí mientras estaba el ensayo. Y no, me gozo, me encanta gozarme. Así que estuve toda la alabanza compartiendo. Y gracias a Dios nadie me molestó. Pastor, necesitamos esto, pastor, ¿qué más, pastor? Amén. Hoy día fue buena alabanza. Vamos al libro de Hechos, ¿les parece? Hechos capítulo 13, versículo 25. En la mañana estábamos hablando de las metas, ¿se acuerdan? De poner nuestros objetivos, los ingredientes que tenía que tener la planificación del 2020 para nuestra vida, proyectándonos, qué es lo que queremos. Pero en esta tarde también tiene que ver que cuando uno se estableció metas y llega al final de esas metas, ¿qué podemos decir? Y ese fue el caso de Juan. Juan terminó su carrera, estoy hablando de Juan el Bautista. Llegó un momento cuando él terminó su carrera y estuvo preso. Y su carrera terminó de este siervo, sin él saber, por si acaso, su carrera terminó cuando le cortaron su cabeza. Y él escribe ciertas palabras que espero que en esta noche nos ayuden a cada uno de nosotros a reflexionar en nuestra vida en cuanto también a lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí en el libro de Hechos quedó graficado estas palabras de este siervo del Señor. Contemporáneo con Cristo, familiares con Cristo, por si acaso. Pero él tuvo la humildad de decir, se acuerda de decir que es necesario que yo mengue para que él crezca. Póngalo en silencio. Ok, gracias. O hay pocas mujeres que lo sirvan, que necesita que se autosilbarse. ¿Está necesitado este hermano? Es de confianza, por si acaso hay visitas de confianza, no estoy bromeando también, aunque está necesitado. Hechos capítulo 13, versículo 25 en su Biblia, 13, Hechos 13, versículo 25 en su Biblia, dice así la palabra del Señor. Más cuando Juan terminaba, ¿qué cosa? Llegó el momento. ¿Y qué carrera? Lo que Dios le había puesto, ser un pregonero justamente del Mesías. Y terminó su carrera, más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, tremenda pregunta, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Hablando de Cristo. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de atar el calzado de sus pies. Por eso quiero hablar acerca de terminar la carrera. Cuando Juan estaba a punto de morir, cuando él ya estaba a punto justamente de que le degollaran su cabeza, que le quitaran su cabeza, él hace este cuestionamiento estando en la cárcel, estando preso. Hace una pregunta: ¿quién pensáis que soy yo? ¿Quién pensáis que sois? ¿Qué es lo que ustedes, la gente, porque estas palabras se escribieron después para la gente? ¿Quién cree la gente que soy yo? Y esta es una pregunta obviamente importante que se hace Juan y que nosotros debemos, por si acaso, también entender que es una pregunta válida para nosotros. Porque, ¿por qué nos movemos? ¿Para qué nos movemos? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Y es una pregunta que podríamos hacernos. No quiero hacerla aquí, pero que nos podríamos hacer. Podría ir donde el vecino y preguntarle a mi vecino, ¿quién piensas tú que soy yo? ¿Qué irás a decir? ¿Gruñón? ¿Mala persona? ¿Quién piensan que soy yo? Dice Juan el Bautista. Entonces, pero Juan el Bautista, por si acaso, si podemos decir, o tú puedes decir, ¿qué piensas tú de Juan el Bautista?
Es una pregunta. ¿Qué piensas tú de Juan el Bautista? Nadie tiene opinión de Juan el Bautista. Peleemos a Juan el Bautista. ¿Qué piensas tú de Juan el Bautista? Un hombre de carácter, un hombre apasionado por Jesús. La Biblia dice varón temeroso. Era un varón moralmente correcto, que criticaba al inmoral y no le tenía miedo. Y él hace la pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Imagínense esa pregunta hoy en día nosotros haciendo. Preguntarle a mi esposa: Carolina, ¿quién creen que soy yo? No se la quiero ni hacer. Hermano, ¿me gustaría preguntar esta pregunta? ¿Quién, la hermana Nancy, que dijera, ¿quién creen que soy yo? ¿Está preparada para llevarse la respuesta? Amén. Dejémosla ahí, ¿no? Por eso, dése cuenta lo que está diciendo Juan el Bautista. Está hablando de terminar bien su carrera. Y terminó tan bien su carrera que pudo de preguntarle: díganme, ¿quién soy yo? Láncenme. Entonces, lo primero que vamos a ver cuando hablamos de la carrera, cuando tú estás mirando un objetivo, y hoy día en la mañana hablamos de plantearte un objetivo, ese objetivo un día va a terminar. Y el objetivo que te planteaste va a terminar. Al final del término, cuando tú llegaste a tu objetivo, a tu alrededor, a tu gente, a tu esposo, en tu trabajo, pregunta: ¿qué piensa que soy yo? Y eso tiene que ver con la posesión con el mundo. Ese es el primer punto, pero vamos a orar para decir la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a hablar de terminar bien la carrera en esta noche de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por esta noche que nos das aquí en tu casa. Agradecido, Dios, por tus bendiciones, por todo lo que ha sucedido en el día de hoy, las actividades aquí en la iglesia, cómo la gente trabaja, se esfuerza para que de una u otra manera el Evangelio sea conocido, para que la comunión entre los santos sea provechosa. Dios bendice todo lo que se está haciendo. También, Dios, a cada uno del que ha llegado aquí, si hay alguien que nos visita por primera vez, a nuestra iglesia, realmente que reciba muchas bendiciones de estar aquí en la casa de Dios. Pedimos por también nuestros hijos, niños, jóvenes que han pasado a su clase, a pasar un tiempo de estudio, de conocimiento, de aprender de Dios, y por qué no también el día aceptable de ser hijos de Dios. Bendícelo, Señor, daré sabiduría también a sus maestros. Y a cada uno de los que escuchamos esta palabra, también seamos bendecidos, y en especial, Dios, en especial oramos para que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para comprender cada cosa que se habla, que pueda justamente trabajar en nuestro corazón, si es llevarnos a arrepentimiento, a arrepentirnos, si es dar gracia, si es decir estoy bien, estoy bien. Padre mío, ayúdanos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y bendice tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que es una pregunta válida para analizar en nuestra vida cuando estamos caminando la carrera. Una de las cosas que podríamos preguntarnos al final de la carrera o en la mitad de la carrera, primero que nada, ¿cuál es nuestra posición en el mundo? Tu posición en el mundo es importante, por si no lo sabías. Por eso Juan el Bautista pregunta: ¿quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y Juan está haciendo precisamente esa pregunta a la gente, porque él quería también saber si su carrera estaba bien. Una de las cosas que nosotros podríamos preguntarnos muchas veces: ¿queremos saber si nuestros caminos como hijos de Dios están yendo bien? Pregúntele a alguien: ¿qué piensas tú de mí? Y como decía la hermana hace un momento, a muchos, me incluyo, nos cuesta que nos digan alguna verdad. Pero realmente deberíamos estarnos cuestionando constantemente y decir: ¿ves algo de mí? ¿Crees que hay algo que yo pueda mejorar? Yo sé que la gente dice: pero yo no vivo de la opinión de la gente. Juan tampoco vivía de la opinión de la gente, porque él predicaba y no le interesaba lo que opinaban. Pero él también podría decir y preguntar a la gente: ¿qué piensan ustedes de mí? Y ¿saben qué? En ninguna parte de la Escritura encontramos hablando de la gente mal de Juan, porque él llevaba una carrera, llevaba algo correcto. Porque es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, y es una pregunta que no la hacemos al mundo, sino es una pregunta que nos hacemos en nuestra comunidad. ¿Podría yo preguntarle a mis hijos: ¿qué piensan ustedes de mí?
Y posiblemente algunos me van a decir, eres muy retón. Inventan palabras por si acaso. Pero quizás ellos me están diciendo eso y yo voy a tener que parar las antenas porque a lo mejor la carrera no la estoy corriendo de la manera correcta. O me dicen, no, tú siempre andas enojado. O quizás me digan, no, papá, tú eres excelente, te esfuerzas por nosotros. Juan se hizo una pregunta válida. ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Mire por favor el libro de Lucas. Lucas 1. No les di la cita. Solo Lucas. Es una buena pregunta que deberíamos hacernos de vez en cuando entre nosotros. ¿Amén o no? ¿Cree usted o no? ¿Sí? Marco, ¿qué piensas tú de mí? Qué benevolente, Marco, gracias. Amén. Gracias por eso. ¿Quieres que yo diga de opine? ¿Te quieres? No, no quiero. En crecimiento. Eso es lo que puedo decir últimamente de ti. En crecimiento. Dice versículo 5 de Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué dice? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué manera de hablar de una pareja? Y una pareja de una comunidad cristiana. Miraban a estas parejas y le decían, hombres y mujeres irreprensibles, justos. ¿Cómo estaban corriendo la carrera de ellos? ¿Cómo estaba la comunidad observándolos a ellos? Por eso Juan se hace esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta válida para seguir mejorando. Dios quiere que andemos en una vida irreprensible. Entre otras, en otras palabras, es que no haya tacha en nosotros. Una de las cosas que, de los requisitos de los pastores, y que ese es el más complejo, por si acaso, para mí de los 13 requisitos que se mencionan en Timoteo, más algunos que se agregan en Tito, que forman un total de 16, pero de los 13 que están en Timoteo, el más complejo es ese, irreprensible. ¿Por qué es complejo? Porque posiblemente nos vamos a equivocar y alguien nos puede juzgar, pero la irreprensibilidad, y no lo voy a volver a decir, tiene que ver justamente de que algo que yo haga me quite el crédito de ser pastor. ¿Me comprende? Le hago una mención. Si yo me separo de mi esposa, dejo de ser reprensible, me vuelvo un irreprensible para el pastorado. Eso es lo que yo creo, porque hay otros pastores que no creen eso y se vuelven a casar y la iglesia lo acepta. Les quiero decir, iglesia, si alguna vez ni Dios lo quiera, ni yo lo quiera, llego a caer en eso, ustedes no permitan que yo pastoree esta iglesia. Ni por mucho cariño y amor que yo me tengo. No es correcto. ¿Los hermanos se pueden equivocar?
pueden ser... ¿Pueden dejar de ser irreprensibles? Sí. Y a ellos los levantamos, los restauramos, los motivamos, sigan adelante. Pero el pastor no, porque es un requisito. Amén. Aunque salga perjudicado. Pero estoy hablando de que hay que mantenerse irreprensible en el ministerio. Por lo menos, pastor. Por lo menos. Porque el requisito, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para el pastor. Irreprensible. No permitan, por si acaso, eso. Me quedé pegado en eso. Hasta ¿sabe que se me pone la piel de gallina en pensar lo que puedo hacer? Que puedo fallar en mis cosas. Por eso dice la Escritura, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por eso, ¿cómo tiene que ser el matrimonio? ¿Podría ser el matrimonio irreprensible? ¿A ver o no? ¿Quiere un matrimonio irreprensible? ¿Se grita en el matrimonio? Tenga cuidado que puede perder la... Casi yo no voy a decir, ustedes ya lo saben. ¿Y sabes por qué? Porque tu testimonio es importante para la gente. ¿Por qué Juan el Bautista dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? ¿Quién creen que son? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Por qué quiere que la gente lo evalúe en su condición espiritual? Y te aseguro que Juan el Bautista dice que era un varón justo. Ese varón justo, si estaba buscando alguna inquietud, que alguien le dijera, sí, eres un pesado, estoy convencido de que Juan el Bautista hubiera pedido perdón y hace cambios en su vida. Porque eso es lo que hace un creyente arrepentido. Cuando es que tú eres pesado, ¿y tú? ¿Tan que pedales? Y respondemos y nos justificamos. En vez de decir, sí, creo que mi carrera la estoy corriendo de una manera incorrecta, por eso voy a mejorar. Gracias por decirlo. Ahora la Biblia dice juzgar con justo juicio. ¿Sabe qué significa ese término, juzgar con justo juicio? Que si yo soy pesado, no le puedo decir a la hermana que es pesada, porque eso sería hipócrita. Entonces, cuando tú también le vas a decir y le vas a corregir a alguien algo, como dice la Escritura, primero ve si tienes una viga en tu ojo. Ojo, no dice que no lo hagas, dice que primero examines si hay una viga. Y si hubiera una viga, ¿qué dice la Biblia? Quítala, y después que la quites, arregles tus cuentas, puedes perfectamente decirle a la hermana, eres pesada. Pero la gente piensa a veces que uno no le puede decir a la hermana que es pesada, es que se puede ofender. No, porque la está juzgando con lo que ella está demostrando. Y a lo mejor ella en su sentir no es pesada, pero es lo que la gente piensa. ¿Juan el Bautista era pesado? Si lo tuviera, mi hermana. Si él se enteraba que usted cometió un pecado, él se paraba en la esquina de la plaza y lo publicaba. ¿Le gustaría ser amiga de Juan el Bautista? ¿Pero por qué se paraba y lo decía? Porque era justo. Él podía decirlo, pero él buscaba qué cosa de la persona, destruirla o mejorarla. Y esa es la diferencia de mucha gente que a veces dice cosas, pero es para destruir, no para mejorar. La Biblia habla mucho del chismoso, de los labios del chismoso. Y dice que Dios no bendice al chismoso. Pero también dice que hay que cuidar nuestros labios. Por eso Dios quiere que andemos en una vida irreprensible.
que no haya tacha en nosotros. Tu testimonio hacia la comunidad es importante. Por eso nuestra posición en el mundo es importante. Juan dijo, ¿qué piensan de mí? ¿Quiénes ustedes están pensando que soy yo? ¿Qué piensa la gente de ti? Te hago la pregunta ahora. ¿Qué crees que la gente piensa de ti? Ya que si no te la quieres hacer, te la hago yo. ¿Qué crees que la gente piensa de ti? ¿Cosas buenas o cosas malas? Hágase el análisis. ¿Qué crees tú que la gente piensa de ti? Y yo sé que uno ahí en su banca está diciendo, a mí no me interesa lo que la gente opine de mí. Es que te tiene que interesar si eres hijo de Dios. Porque tú llevas un título. Y el título es Hijo de Dios. La Biblia dice que el hijo desobediente es vergüenza para la madre. No solamente te afecta a ti, afecta a otros. Si mi hijo se está portando mal, la Biblia dice que la gente va a mirar a mi esposa de una manera que ella se va a sentir avergonzada. Por eso es importante lo que la gente piensa de mí, porque puede causar un daño, no solamente a ti. Quizás yo soy el valiente, quizás yo soy el que puedo aguantar. No, a mí me da lo mismo de lo que opinen, pero a mi mamá no le da lo mismo que hablen de su hijo. Y eso le puede destruir su corazón. Por eso yo tengo que cuidarme. Tengo que entender que puede afectar a otros. Puede afectarte a ti mismo, incluso que una persona hable de tu mejor amigo. Y es por la vida que está llevando. Por eso Juan hizo esa pregunta. ¿Qué piensa la gente de mí? Entonces, ¿qué piensa la gente de ti en el mundo? La primera pregunta. ¿Qué piensa la gente de ti en el mundo? ¿Amén? ¿Los que están tomando nota? Número 2, la misma pregunta, pero va a ir algo más. Y aquí, discúlpenme si alguno se ve tocado así, pero suavemente. ¿Qué piensa la gente de ti? Número 1, en el mundo. Número 2, ¿qué piensa de ti la gente en el trabajo de tu iglesia? Oh, pastor, es que yo no sirvo. Aún así la gente tiene un pensamiento de eso. Y posiblemente, ¿qué van a pensar? ¿Sabe qué piensa la gente? Alguien que ve a un creyente que no sirve, va a pensar que es un inmaduro, va a pensar que es un flojo. No estoy diciendo que es tu caso, pero estoy diciendo que la gente piensa, aún del que no hace nada, igual lo piensa. Por eso, hazte esa pregunta. Estoy peleando una carrera como cristiano, estoy viviendo la vida como cristiana. ¿Qué piensa el mundo de mí? Ah, no, él va el domingo a la iglesia. Él está allá, él lleva su Biblia. Mira el vecino cómo va su Biblia. Todos los domingos se levanta temprano. ¡Ay, qué buen vecino! Sí, pero ese vecino no viene a la iglesia y no sabe lo que hay aquí. Pero cuando llegas aquí, ahora va a haber otra gente que está aquí y va a decir, ah, pero a él no le interesa que te levantaste temprano. Él va a mirarte y te va a decir, ah, pero él no sirve en la iglesia. Por eso la pregunta es válida también. ¿Qué piensa el mundo? Pero ¿qué piensa la iglesia del trabajo que haces aquí? Primera de Corintios 15. Decía un pastor amigo, el hermano que no sirve, no sirve. Amén, está bueno. No sé en qué sentido lo habrá querido decir. Es redundante o realmente está hablando de que no sirve. Me acuerdo, estuve trabajando en unos parrones hace años atrás, trabajaba en parrones. Y había un capataz ahí, y el capataz, una frase que tenía, me acuerdo hasta el día de hoy, decía, ¡inútil! ¡Trabajen! Entonces, Carlos, usted piensa que es de los tiempos antiguos, no, claro. Pero ¿sabe qué?
analizo la frase del día y ¿sabe qué? No está mal la frase. ¿O sí? ¿Qué piensa usted? ¿El que no trabaja? No. Es un inútil. O estoy mirando la frase de este hombre. Ahora, si yo estaba trabajando, cortando uva, limpiando uva, echando el cajón, ¿me afecta que me diga trabaja inútil? No. ¿Pero a qué le afecta? Hoy que me dijo. ¿Y cómo se soluciona para que no te diga más así? Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. No lo dije yo o lo dijo el camarada. Lo aclaré. 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿usted cree que la gracia está sobre usted? Amén. ¿Amén? Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, Pablo se paró en la iglesia y él tuvo la capacidad de decir, ¿saben qué? He trabajado más que todos juntos. Pero no he sido yo, es la gracia de Dios en mí. Pero tuvo la capacidad para decir, yo he trabajado más. Y alguien se podría haber levantado y decirle, no, Pablo, yo trabajé más. No, porque su testimonio ante su iglesia era verídico. Pablo dijo, no quiero ser gravoso a nadie, por eso él trabajaba y aparte la iglesia le ofrendaba. Porque no quiero que nadie diga que yo la llevo fácil. Él siempre trabajó más. Un hombre trabajólico, creó misiones, hizo cuantos viajes misioneros. Tuvo en escasez, sirvió igual. Tuvo muchos bienes, sirvió igual. ¿Y la iglesia podía hacer algo? ¿Qué piensa la iglesia del hermano que le suena el celular? Bueno, una pregunta que podríamos hacernos cuando nos suena el celular. Oye, los hermanos, ¿qué van a decir? Por eso la pregunta que hizo Juan el Bautista es una pregunta que la encuentro espectacular para mí, para hacerme un análisis. Nada de estar apuntando, es que no, yo. ¿Qué piensa la gente de mí? Algunos pensaban que Juan por si acaso era un profeta. Otros pensaban que era Elías. Pero no pudieron nunca haber dicho que Juan era irreprensible, que Juan era alguien que no trabajaba duro. No podrían haber dicho que Pablo era un hombre flojo. La iglesia nunca pudo decir nada de estos hombres, pero estos hombres tenían el valor de preguntarle a la gente, díganme algo malo. Tremendo. A mí me da miedo. Soy sincero. Me da miedo. Pero si hay que ponerle el pecho a la bala, después de escuchar la predicación, pongámosela. En mi vida, ¿qué piensa usted? ¿Pero qué? Que es responsable, sabio, íntegro, bien Gracias, mi vida. El día me comí una cazuela. Amén. La gracia de Dios en mí, mi hermano. Si no estuve en la primera hora, no va a entender la talla de la cazuela. Pero le puso los brazos. Amén. Ven, Ale, ¿cómo estaba la cazuela? Muy buena. Ahí llegó. Pablo dice, yo he trabajado. Y si alguien hubiera respondido a la pregunta de Juan, él estaba preguntando, ¿qué dicen de mí en cuanto al trabajo? Nadie pudo decir nada. Por eso, que la gente conozca que somos trabajadores es algo correcto. Que la gente me vea trabajando es algo correcto. Y no te avergüences ni nada de porque alguien te dice, oye, ¿quieres trabajar? No, si no soy yo, el Señor.
Y aquí Pablo lo dijo, he trabajado, pero nuevamente lo corrigió, no fui yo el que hice todo, fue la gracia de Dios que me motivaba a hacerlo. Pero recibió su galardón de parte de la gente, nadie le dijo nada. Por eso la gente aquí en nuestra iglesia sabe quién trabaja, quién no trabaja. Y Pablo hizo esta pregunta a una iglesia, no se la hizo al mundo. Por eso yo como pastor no le puedo preguntar a alguien en el mundo, ¿qué piensa usted de mí? Como trabajador de esta iglesia. Pero sí le puedo preguntar a un trabajador o a alguien cercano a mí o a alguien que yo conozca, ¿qué piensas tú de mí? Para tener una idea, cómo es mi carrera que estoy llevando en el diario vivir. Porque ojo, valga la redundancia, en el ojo del huracán no se ve el sol, no hay viento. Y puede haber una destrucción alrededor de nosotros, puede haber, imagínense un huracán ahí dando vuelta, la vaca volando, un auto pasando para allá y los palos cruzándose para acá, y usted está en el centro del huracán y usted mira y ve el sol y no hay viento. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, pensamos que la estamos haciendo espectacular y los de afuera pueden ver cómo está la destrucción. Cómo pierdes tu integridad constantemente en tu trabajo. Cómo mientes a tu jefe. Cómo hablas de tu jefe. Cómo te llevas los lápices y las gomas de tu trabajo. La construcción, los clavos, los pedacitos de cobre. Los que trabajamos en construcción sabemos de lo que estamos hablando. Si usted se pone un coleto se le llama a la faja que lleva los bolsillos para meter cosas ahí. Entonces yo me acuerdo, nos mandaban a trabajar y armar tabique. Pescaba yo, no sé, pescaba 2 kilos de clavo, 1,5 kilos de clavo en mi mano y lo cargaba aquí. Otro 1,5 kilos de clavo de otra medida aquí. Y me iba a hacer tabique y faltaba, yo me cargaba. Tocaba el pito de las 12, de las 6 terminaba el trabajo. ¿Devuelvo los clavos? ¿O pesco el coleto y lo echo a la mochila y me voy para mi casa? ¿Cierto, hermano? ¿Se acuerdan cuando probamos juntos? Es que trabaja en la construcción. ¿Me está comprendiendo? ¿Y la gente qué dice que soy? ¿Qué dice el trabajador o el compañero de trabajo que me ve que me lleva los clavos? Y yo después estoy a la hora como eso sentado evangelizando, hablándole de Cristo. ¿Usted cree que él no ve? Por eso usted vacía. Los eléctricos andaban entregando los pedacitos de cable para venderlos por kilo. Los gaffiters cortan los pedazos de cañería para vender el cobre por kilo. El despunte, y a veces una cañería de 6 metros la despuntaban de 10 centímetros para llevársela. Los pintores pescaban la pintura y le echaban en una botella y le echaban a la mochila. Esas cosas las veía y las sigo viendo muchas veces. Y la gente dice, ¿qué piensas de mí? Ah, ¿y eres cristiano y vas a la iglesia? Es increíble, por eso le digo que a veces tenemos que pararnos y decir, ¿qué opina la gente? Pregúntenle a los maestros que trabajan con usted, ¿qué opina usted de mí? Soy como gato a campo. ¿Se imagina que me dijera eso? El cristianito. Pero por último que me lo diga y yo pueda hacer una corrección. No lo voy a hacer nunca más. No voy a robar más. Por eso Pablo se paró y pudo decir, yo he trabajado. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 16, una palabra que hoy día escuchamos en la mañana y se vuelve a repetir. Versículo 16.
Dice asidos. ¿Qué es lo que era asidos? Bien, porque asidos no es solamente tomar, lo dije en el segundo culto. Si usted considera la palabra asir, si yo digo así la botella, ¿sabe qué significa? Que la botella no la puedo soltar nunca más de mi mano. Y a donde vaya, con botella. Me voy a mi casa, con botella. Me acuesto, con la botella. Me levanto, con la botella. Eso es así. Ahora ustedes ocupan la palabra tomar para así. No, porque tomar no puedo tomar, si puedo dejar. La palabra tomar no me obliga a mantenerla por siempre. Esa palabra del griego quiere decir tomar y no soltar jamás. Fuimos asidos por Cristo Jesús. ¿Amén o no? Amén. Cristo nos tomó y nunca más nos soltó. Entonces dice, aquí el escritor dice, asidos, tomados de la palabra, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, ¿qué dice? Gloriarme de que no he corrido, ¿qué dice? Entonces, ¿puedo tener metas y objetivos y correr en vano en esas metas? Sí. ¿Puedo plantearme desafíos para el 2020, como lo vimos en la mañana, vanos? Sí. ¿Mi testimonio por todo lo que yo haga, la obra de Dios, puede ser en vano? También. Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, ¿qué dice? Y yo por último digo, hay algunos que trabajaron en vano, pero trabajaron. Y hay otros que no le alcanzan ni para vano. Por eso, mi hermano, asidos de la palabra. Un día, mi hermano, algún día vamos a comparecer delante de Cristo. Vamos a estar justamente delante de Cristo cuando hayamos cruzado la línea la línea de meta como creyentes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está preparada para mí la corona. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con ese texto? Que un día iba a llegar al tribunal. El tribunal de Cristo, o asiento bema, que se menciona en la Escritura, era un tribunal no de juicio, era un tribunal de premiación. Era la tribuna donde se paraban los atletas y venía el encargado, el presidente del tributo, y lo coronaba con una corona de olivos. Era extremo, una corona. Y Pablo dice, cuando terminemos la carrera, algún día nos vamos a parar en el tribunal, no para juzgar, sino para premiar lo que hayamos hecho. Y te digo algo, cuando llegues allá al tribunal y te digan, pase adelante, ¿qué hizo usted en la iglesia? No, en la iglesia no hice mucho, pero ¿sabe qué? En mi trabajo fui el mejor trabajador. No, no hay premio para eso. Fui el mejor alumno. Y mi mamá, la más contenta, le contaba a todo el mundo que yo tenía el primer puesto. No, eso no sirve. ¿Salí de excelencia a la universidad? No, tampoco. Ninguna de esas cosas usted va a estar parado delante del tribunal. El Señor va a decir, ¿cuánto trabajaste para mí? De la gracia recibida, ¿cuánto se la diste a otro? Así que, ojo, no le van a decir, wow, por el gran trabajador que era, por los grandes títulos que obtuvo. Le van a decir, el Señor va a decir, excelente. ¿Por qué? Porque fue obediente a qué cosa? A los mandamientos de Dios. Entonces pregúntese, o pregúntele a los hermanos de la iglesia, ¿qué piensas tú del trabajo de mi servicio en la iglesia? ¿Se animaría a preguntarle a algún hermano eso en esta noche? Y le digo, y es una pregunta que la puede hacer cualquiera, no es solo para el que sirve, es para todos. Porque hasta el que no sirve le podría decir, hermano, ¿qué piensas tú de mí? Eres un flor. Eres cómodo. ¿Es una opinión? Ahora, ¿qué hago con esa opinión? ¿Me vengo? O digo, tiene razón, voy a mejorar, voy a cambiar. Porque eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo, se estaba preguntando por si había alguna corrección. Por eso, él se preguntó en el mundo.
Él se preguntó en la iglesia, pero también Él se preguntó, y Juan el Bautista, yo hago la pregunta hoy día, podría preguntar a mi gente cercana, a mi familia, ¿cómo es mi uso del tiempo? Porque en la mañana estuve hablando acerca de eso, de que la gran mayoría cuando uno habla del trabajo, del servicio, ¿sabe cuál es la respuesta? Es que no tengo. Santiago 4. Santiago nos habla un poquito de nuestra vida y nuestro tiempo en la vida, porque va conectado con el punto anterior del trabajar. Aquí en Santiago capítulo 4 versículo 13 él habla justamente de cuando nosotros nos planificamos, y nos planificamos justamente fuera de la voluntad de Dios. No está hablando dentro de la voluntad de Dios, aquí está dando un ejemplo de fuera de la voluntad. Aquí en Santiago 4, por si acaso, se habla del pecado de... ¿Cuál es la palabra? De presunción. ¿Ya? La presunción es pecado. El creer algo es pecado. Cuando, que yo creí que el hermano había... Eso es pecado. Presumir algo. Es que el hermano me tiene mala. ¿Ha hablado con el hermano? No. ¿Y por qué sacó su conclusión? Es que él es serio. Bueno, puede ser serio, pero no te tiene mal. ¿Me comprende? Y el creer algo de algo sin ratificarlo es pecado. O el proyectarse en un futuro fuera de la voluntad de Dios es pecado. Eso se llama pecado de presunción. Presumir algo. Es como... Para mis hijos, ¿a dónde están mis hijos? Escucha esto. Escucha hijo esto. Te voy a aclarar un pecado. Para que no lo vuelvas a hacer. A los dos. Cuando tú le dices, papá, préstame lucas, hasta ahí no hay pecado. Pero cuando dices, papá, préstame lucas, cuando trabaje te la pago. Él está presumiendo algo. ¿Y él tiene trabajo? No. ¿Él está trabajando con alguien? No. Entonces está presumiendo algo. Eso es pecado, por si no lo sabían. Por eso al Señor tampoco le gusta eso de andar pidiendo dinero. Oye, préstame lucas y cuando me paguen. ¿Y si no te pagan? Amén, los papás. Papi, préstame 10 lucas y después te la pago. No, eso es pecado, hijo, no te lo pongas. Porque es presumir de algo que él no lo tiene. Pero el diferente sería si él trabaja toda la semana y no le han pagado. Yo podría decir, ya hijo, cuando la empresa te pague, me lo devuelves. Porque él tiene donde avalarse. Pero cuando tú presumes algo sin avalarte, se transforma en un pecado. ¿Amén? ¿Cuántos pecadores vemos? Cuando la señora dice, comprémoslo nomás, después vemos cómo lo pagamos. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque estaba presumiendo. Interesante. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año. Y traficaremos y... No se refiere a venta de drogas, por si acaso se pasaron. Hay algunos que agarrarían papa y andarían, es bíblico. Se refiere a hacer negocio, no a vender drogas. Pero habían unos hombres en Santiago que están diciendo, vamos a ir para allá, haremos negocio y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es, ¿qué dice? Neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, aplicando ese concepto en el servicio, aplicando de la opinión de la gente, no es que algún día lo voy a hacer. No te olvides que la vida es neblina. Si tú me dices, no, es que ahora no puedo, el otro año sirvo. Y si el Señor te lleva, estás presumiendo algo que a lo mejor se puede terminar como la neblina. La neblina, ¿sabes por qué desaparece la neblina? Por el cambio atmosférico, la presión atmosférica. Y la presión atmosférica puede cambiar así. ¿Se acuerda cuando hubo el eclipse? ¿Y se produjo frío? La gente piensa que era por el eclipse. No era el eclipse. Era la presión atmosférica que cambió. Entonces la presión atmosférica empujó el frío marítimo y lo trajo rápidamente acá. Salió el sol, se salió el eclipse y la presión atmosférica hizo que el frío se recogiera. Y algunos decían, hoy no, si me dio frío cuando el sol se escondió. El sol no tenía nada que ver. Era la presión atmosférica. Y lo que produce la neblina es eso, la que le empuja a bajar. Y puede ser así. Y por eso mucha gente dice, no, yo voy a hacer esto, no, algún día voy a servir, no más adelante porque este año estoy muy ocupado. Mi hermano, ¿puede ser tu último día aquí en la tierra? El tiempo pasa así volando hoy en día. ¿Se recuerda cuando tenía 10 años? ¿20? ¿30? ¿40? Y para mí me acuerdo, yo estaba, ¿se han dado cuenta ahí al lado de mi banda? Ahí crecí yo, parte de mi infancia, para los que no sabían. Ahí vivía mi abuelita. Entonces cuando destruían todo eso, destruyeron la casa y todo, en realidad yo no soy muy de nostalgia, porque yo soy medio frío. Pero ¿sabes qué? Cuando ya me miraba el huerto y miraba que ya no estaba la casa, y yo decía, hoy ahí nosotros hicimos esto, hoy allá hicimos esto otro, hoy mi tío allá, oh, empecé a acordarme de las vivencias. Oh, la hermana Nancy, sin contar. ¿Y sabes qué? Es como si fuera ayer. El tiempo pasa. Entonces por eso nosotros tenemos que preguntar la posición que tenemos en el mundo. Tenemos que comprender también mi posición aquí en la iglesia, pero también mi posición con el tiempo. Tengo que disfrutar a mis hijos porque no sabemos cuándo va a ser el día. Tengo que servir a Dios porque no sé cuándo va a ser el día. Tengo que ganar gente a Cristo porque no sé cuándo va a ser el día. Por eso Juan está diciendo, ¿quién pensáis que soy? Y dice, no soy yo él. Más, aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Él estaba diciendo a la gente, ustedes piensan que yo soy el Mesías. Pero él dijo, no, yo no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar los calzados de los pies. Juan estaba reconociendo que él era él, me refiero a Cristo. Si tú logras reconocer quién es Cristo, entonces tu vida se puede transformar. Juan, ¿a quién le servía? A Dios. Pero una vez que se enteró que estaba el Mesías y le bautizó, su vida se volcó en quién? En él. ¿Por qué estaba dispuesto a morir? Porque tuvo con el Mesías la salvación del mundo. ¿Por qué debo servir? Porque conocí a él. ¿Por qué sirvo yo? Porque conocí a Cristo. Y sé quién es Él, y sé lo importante que es en mi vida, que esa es la razón por que le sirvo. Pero mucha gente conoce a Cristo como su Salvador, pero todavía no conoce quién es Él. El Señor Jesucristo dijo que había que seguir sus pisadas. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Lo dijo? ¿Pablo servía? Y si usted es obediente a la Biblia, debería imitar al apóstol Pablo y servir. ¿Cristo evangelizaba?
evangelizaba? Dice la Escritura que iba de pueblo en pueblo anunciando las buenas nuevas. Cristo evangelizaba. Si yo soy un imitador de Cristo, entonces ¿qué hago? Evangelizo. Por eso Juan dice, soy lo que soy. ¿Creen que yo soy esto? Sí, pero ¿por qué soy esto? Porque lo conocí a Él. Y porque hoy en día yo puedo ser quien soy, porque conocí a Él. Mire Colosenses, por favor, 1. Aquí vamos. Colosenses 1, versículo 15. Tiene que ver con lo que decía, cuando lo conocemos a Él, cuando sabemos quién es Él, entonces a nosotros se nos hace más fácil llevar la vida cristiana. Ahora, separe la vida cristiana versus la conversión de un hombre. Una de las frases que aprendí en la lectura del libro decía, la salvación, presta atención, la salvación no es un progreso, es un evento. Buena la frase, a mí me gusta la frase. Y me acuerdo de esa frase porque me gustó. La salvación no es un progreso, es un evento. ¿Su salvación cuándo sucedió? Un día X, ese momento. Y fue, y necesitó ser más salvo otras veces, o fue salvo una sola vez y para siempre. Es un evento, sucede una vez, pero la vida como cristiano es un progreso. Entonces no confunda la vida cristiana con la salvación. La vida cristiana es un progreso, la salvación es un evento. Pero mucha gente cree que la salvación es un progreso, porque piensa que necesita hacer obras, acciones progresivamente para poder ser salvo. Eso no sucede. Si usted quiere ir al cielo cuando se muera, usted necesita tener un evento, uno, solo uno, con Cristo Jesús en su corazón. Solo uno. Y uno es suficiente. Amén. Solo uno, y a lo mejor ya lo tuvo, pero solo una vez un encuentro con Jesucristo y usted es salvo. Pero una vez que es salvo tiene que ser progresivo en conocimiento, en servicio, en trabajo, en amabilidad, en todo lo que concierne la vida cristiana. Pero hay que entender y hay que conocer a Cristo. En Colosenses 1:15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito que dice, ¿qué es el primogénito de toda creación? En otras palabras, lo que estaba diciendo el apóstol, dice, Él es el ejemplo. El primero. ¿A quién copiamos? Al primero. ¿Quién es el primero de toda creación? Jesucristo. ¿A quién debemos imitar? A Jesucristo. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿para quién sirvo? Cuando usted sirve en la iglesia, ¿a quién sirve? A Cristo. ¿Y si no sirve en la iglesia? No está sirviendo aquí. ¿A ese nivel? ¿Lo puedo remediar? ¿Se puede remediar? Sí. Perfectamente. Versículo 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Amén. Me encanta eso. Carolina, Cristo es antes que tú. Por si acaso. Si tú me dices algo, no, primero Cristo. ¿Puedes botarme la basura? No, primero Cristo. ¿Por qué me cuelgo? Pues lo dice la Biblia. Y Él, voy a repetir para los que no les quedaron claro, y Él es antes de todas las cosas. Y alguno va a decir, ¿acaso su Señor es una cosa? No, porque adelante estaba diciendo de la creación. Y todas las cosas, ¿qué dicen? Las cosas no subsisten. El ser humano subsiste. Por eso esa cosa era el hombre. Y Él, Cristo,
Es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué cosa? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y usted entonces tiene que servirle a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, ¿a quién tiene que servir? ¿Dónde? Entonces alguien me puede decir, no, yo sirvo a Cristo, pero no en la iglesia. ¿Se puede? ¿Se puede servir a Cristo y no a la iglesia? No se puede. Pero hay un montón de creyentes que están convencidos de que pueden servir a Cristo sin la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, yo tengo mi propio estudio y yo evangelizo a todo el mundo. ¿Sabes qué? Lo engañaron. Le enseñaron mal, una muy mala doctrina. Porque si esa persona piensa que puede separar su creencia en Dios de la iglesia, ¿sabe cómo se llama eso? Una herejía. Así de fuerte. No se separe de la iglesia para servir. Tiene que estar con la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo que es, ¿qué cosa? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. ¡Uy, qué espectacular el pasaje! Tan profunda la palabra, pero qué verdad. Cuando la gente se quiere separar de la iglesia y solamente pensar en Cristo. No, a mí no me gusta esa iglesia, pero sí vamos al Señor. Eso no está dentro de la cabeza de Dios. Si yo digo el Salvador, yo digo Él es el creador del universo, yo sé quién es, ¿o no? ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Sí o no? Entonces usted podría preguntarse a la gente, ¿quién soy yo? Primera de Pedro 2.21. Si no lo alcanza a llegar bien, si no hay no. En Primera de Pedro 2.21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué dice? Todo lo que hizo Cristo es para que nosotros lo hagamos. Hipotéticamente, si Cristo estuviera congregándose en esta iglesia, imagínense a ese nivel humano. Yo sé que Cristo está aquí, pero me estoy refiriendo hipotéticamente en los tiempos. Si Cristo estuviera congregándose aquí, ¿usted cree que Él tendría un ministerio? Una pregunta hipotética. Si Cristo estuviera congregándose en esta iglesia, ¿estaría sirviendo en algún ministerio? ¿Saben qué? Yo me jubilo y lo dejo aquí. Ya, encárgate tú de predicar, amén. Y yo me voy a hacer otra cosa. Pero te aseguro que Cristo lo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque lo hizo. Él no vino a hacer, Él vino aquí. Ustedes lo dicen, no dejó ejemplo. No lo busquen. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Dígame que no servía en la iglesia. Lo vuelvo a repetir, enseñando en todas las sinagogas. ¿Era un predicador? ¿Se predicaba en la iglesia? Él servía a la iglesia. Él no se desconectaba de la iglesia. Aparte de eso, evangelizaba. Estaba en el ministerio de evangelismo, Marco. Sí, y predicando el evangelio del reino. Y estaba también en qué cosa? En el ministerio de sanidad y enfermedad. Y a la vez hacía contención, consejería y todo lo demás, toda dolencia en el pueblo. Era un trabajador eclesiástico del Señor. Y nos dejó pisadas para que nosotros anduviéramos en ella. Por eso no solamente debemos seguir su ejemplo, también debemos mirar su esfuerzo, debemos mirar su espiritualidad, que es parte de nosotros. No lo busquen. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo aparte de servir? Orar. ¿Cuándo? Muy de mañana. ¿A qué hora ora usted en la mañana? ¿A qué hora es, no? ¿Está el sol o está azul? Bueno, estaba la Serena, está nublado. Pero está claro, está oscuro. Bueno, el Señor Jesucristo cada vez que se levantaba oraba y estaba en oscuro. Tiene que haber sido alrededor de las mínimo 5 de la mañana, porque a las 6 de la mañana salía el sol en Israel. No estoy diciendo que haga lo mismo, porque no se olvide que el pueblo de Israel se acostaba a las 6 de la tarde. Pasaba tiempo en familia y se iba a dormir a las hora novena, 8, 9 de la noche. A las 5 horas ha hecho sus 8 horas o 6 horas de descanso. Se levantaba a las 5. Me acuerdo cuando estuve en la selva un día me invitaron a orar. Me dijeron, pastor, mañana se quiere sumar a la oración. Ya, hermano, oremos. Valiente, yo ya oremos. Dice, ya nos vamos a juntar aquí afuera en la puerta de la iglesia y vamos a orar. Ya, ¿a qué hora tengo que estar aquí? A las 4. Los que han ido a la selva saben de lo que espero. 4 de la mañana ahí. ¿Y hasta qué hora oran? Hasta las 8. A veces nosotros por 10 minutos casi nos damos la tarea, que cuando el hermano ora en el almuerzo y lleva 5 minutos orando, ya termina, hombre. Cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, más de aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Eso lo dijo a punto antes de que le cortaran su cabeza. Y algún día eso te va a suceder a ti. Vas a también partir de este lugar. Y no sé si estás, ni yo quizás puedo decir, ¿qué piensa la gente de mí antes de morir? Lo he dicho en algunos funerales. ¿Sabes cómo la gente, cuando tú te sepultan y mandas a hacer una lápida de mármol? Y eso a mí me da tristeza. Y espero después soltar a mi familia, hijos, si me llego a morir, escucha. Yo no quiero, personalmente, que digan 1976-2019. Yo no quiero que mi vida sea identificada con un guión. ¿Me escuchaste? ¿O escucharon? No me pongan un guión. Hijo, ponen 1900. Hoy me emocioné. Pensando en la muerte. Pero les digo a mis hijos, pónganme 1976 y pongan las cosas que Dios hizo en mí. Y después pongan al final el año que me morí. Pero no pongan un guión, porque los hijos de Dios no podemos rellenar la vida con un guión. Nosotros fuimos hechos y tú fuiste hecho para ser relevante en el mundo. No irrelevante, relevante. Juan y Bautista han pasado 2000 años de su muerte y adivine qué estamos haciendo. Recordando y hablando de lo que era. No hablamos de un guión. Y usted como hijo de Dios, ¿qué quiere que la gente diga de usted? ¿Quién cree que soy yo? Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por hacernos reflexionar a este nivel, quizás hasta llegar a pensar en la muerte. Pero tú sabes el tiempo y la hora cuando cada uno de nosotros va a partir. Pero quizás es una pregunta que Juan el Bautista se la hizo en su último aliento de vida antes que le cortaran su cuello. Y es increíble que cuando le hizo esa pregunta nadie pudo decir nada de él.
Nadie pudo decir, ¿quién creen que soy yo? Nadie dijo algo malo de él. Solamente la Biblia nos recuerda de que fue un tremendo varón que se entregó y se dedicó. No comía cualquier cosa Juan el Bautista, no se echaba a la boca cualquier cosa. No bebía alcohol alguno, dice la Biblia. Juan hizo un voto para Dios y nunca en su paladar puso una gota de alcohol en su boca, porque él se había consagrado para el Señor. Era y fue uno de los grandes predicadores que tuvo la tierra. Cuando Juan el Bautista, y Señor, tú estuviste ahí. Cuando Juan el Bautista murió, los discípulos que él tenía se traspasaron a donde Cristo. El legado de su vida en la tierra prosiguió. Y un par de hermanos, discípulos de Juan el Bautista, terminaron siendo apóstoles. ¿Cómo marcó la vida de esos hombres en un comienzo y después Jesucristo añadió? En nuestra vida es exactamente igual. Alguien nos habló de Cristo, un Juan Bautista nos predicó y nos convertimos. Y después el Señor Jesucristo empezó a hacer el cambio. Pero a veces nos perdemos en el camino. A veces dejamos de hacer lo que hacíamos. Posiblemente algunos servían más antes que ahora. Pero no te olvides que algún día vas a enfrentar la muerte y la gente va a tener una opinión. Por eso te animo a hacer un cambio de tu vida, a reflexionar en lo que has escuchado. Y como decía al final, ni tu familia ni tus hijos puedan solamente poner en un guión o solamente recordarse de un hombre o una mujer de no muy buena conducta, sino de un tremendo hombre y mujer de Dios que servía, que enseñaba, que predicaba a sus hijos, como lo hacía Eunice y Loida con Timoteo. Tu vida tiene que ser mucho más de lo que estás haciendo y no te puedes quedar quieto. Tienes que trabajar, tienes que servir a Dios. Jesucristo te dejó ejemplo. No te detengas. Sé que a lo mejor tenemos errores, tenemos defectos, pero Dios busca gente disponible para que después la gente pueda decirnos: no, eres un varón justo, temeroso de Dios, varón recto. Quizás las hermanas puedan decir de ti, mujer, una mujer piadosa, una mujer que hilaba lana para abrigar a sus hijos en el frío, mujer virtuosa, que ella era. Padre mío, tantos ejemplos en tu escritura. Y nosotros aquí quizás sin poder movernos algo más. Habrá alguien en esta noche que diría: pastor, quizás no tengo testimonio en esta noche, quizás alguien no puede decir cosas buenas mías, pero yo las quiero cambiar, yo quiero hacer más. Quizás he estado quieto, quizás no había entendido, pero hoy puedo entender que Jesucristo es mi ejemplo. Habrá alguien en esta noche que diría: pastor, yo me siento identificado con lo que enseñó. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría: yo no quiero ser recordado como un guión. Yo quiero que mi familia, mi entorno, el mundo hable bien. Yo quiero hacer ese cambio. Alguien más que diría: pastor, yo quiero ser eso. Yo no quiero quedarme donde estoy. Amén. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más para terminar en oración. Señor, gracias Padre, gracias Dios bueno, porque constantemente nos hace reflexionar. Y a veces una pregunta tan sencilla pero que es tan profunda nos afecta y nos hace pensar inclusive en el día en que nos vemos.
donde mis hijos, mi familia y quizás esta iglesia puedan opinar y hablar de mí. Pero ayúdame, Señor, a cada día seguir mejorando. Somos imperfectos todos los que estamos aquí, pero a través de tu palabra y la ayuda de ti, porque tú produces el hacer y el querer, los cambios pueden suceder. Ayúdame a ser un buen padre. Ayuda a las hermanas a ser una buena madre, que sus hijos puedan decir cosas bien y buenas de ella en el futuro, como podría yo hablar muchas de mi mamá en esta noche. Así lo mismo por los varones. Y también ayúdanos, Señor, a servir fervientemente y con fuerza aquí en la obra, porque al final no servimos al hombre, te servimos a ti. No servimos a esta iglesia porque nos hallamos bien, servimos a esta iglesia porque Cristo es la cabeza de este lugar. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que alzan la mano. Tú sabes, tú has tratado con ellos en esta noche. Sigue hablando durante la semana para que ellos puedan hacer los ajustes, los desafíos y mantenerse firmes en el camino progresivo del cristiano. Bendice a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.